Hoy en Radio Resultados. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que no recibirá este viernes a los integrantes de la CENTE como estaba pactado. La Corte en Miami dictó sentencia en contra de Genaro García Luna, quien deberá pagar junto con su esposa $2.500 millones por contratación ilegal en México. Aseguran las fuerzas federales 1.28 toneladas de cocaína frente a las costas de Michoacán. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Es viernes 23 de mayo y ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó reunirse con los representantes de la CENTE este viernes como estaba pactado, luego de los disturbios protagonizados por este grupo magisterial en la capital del país. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad, con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre, pero ¿para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes? La mandataria afirmó que la mesa de diálogo con la CENTE sigue abierta con las secretarías de Gobernación y Educación. Entonces el diálogo sigue abierto, al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir. Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Si llevan, yo confío plenamente en los secretarios. Sheinbaum Pardo dio a conocer que la siguiente semana un nuevo equipo de funcionarios estará en Estados Unidos para buscar evitar pase en el Senado de ese país el impuesto a las remesas. Para que no haya impuesto a las remesas y nosotros pues vamos a seguir trabajando. Se va otro equipo esta semana que viene a hablar con senadores, senadoras y también hablar con nuestra comunidad del otro lado de la frontera para seguir trabajando para evitar que haya este impuesto. La mandataria mexicana negó que hubiera un acuerdo con Estados Unidos, esto después de que el país vecino designara áreas de la frontera con México como zonas de defensa nacional. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo de ese tipo. Ellos tienen derecho a hacer en su país lo que determinen. Nosotros también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo. Desde el primer momento que ellos que ampliaron la presencia militar en la frontera sur de su país, nosotros enviamos una nota, ya lo había dicho yo aquí. La titular del Ejecutivo afirmó que la nueva Comisión Nacional de Energía, que sustituye a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, es menos burocrática y con mayor participación. Ahora la Comisión Nacional de Energía primero se hace mucho más chiquita, no tiene tanta burocracia. Segundo, es muy transparente, a diferencia del pasado. La presidenta de México dio a conocer la recuperación del Parque Bicentenario en la capital del país, el cual ahora estará a cargo de la Secretaría de Cultura. El día de hoy fue recuperado el Parque Bicentenario, ya está en manos de la Secretaría de Cultura y ella nos va a platicar cuáles fueron las razones, cuál fue el juicio que se llevó a partir de las instituciones del Gobierno de México. Nacional. La Corte en Miami dictó sentencia este jueves 22 de mayo en contra del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, quien deberá pagar junto con su esposa Cristina Pereira $2.500 millones por un esquema de contratación ilegal en México. La sentencia dictada los obliga a pagar una suma que triplica el monto originalmente reclamado por el Gobierno de México. Así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, informó que de las 84,000 casillas que se van a instalar el 1 de junio para la elección judicial, hasta ahora solo 4 podrían no colocarse. Sin embargo, añadió que se tiene esta última semana para lograr las condiciones de su instalación y podrían estar dando buenas cuentas. La Comisión de Senadores Mexicanos que asistió a Washington refrendó su compromiso con los derechos de los connacionales que radican en ese país, por lo que desplegaron un intenso diálogo con congresistas y representantes estadounidenses para eliminar el impuesto del 5% a las remesas que se incluye en el proyecto fiscal de Estados Unidos. La delegación, encabezada por el senador Ignacio Mier Velasco e integrada por senadores de todos los grupos parlamentarios, expresó su respaldo a quienes con su trabajo y esfuerzo en la Unión Americana sostienen a millones de familias mexicanas. Luego del término de los conversatorios para la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el senador Javier Corral afirmó que habrá una reconfiguración de diseño de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En entrevista en el Senado, el secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía detalló que en las reservas del dictamen también reconfigurarán las atribuciones de los diversos órganos reguladores. Ciudad de México. 2 días después del asesinato de 2 de sus colaboradores más cercanos, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, reveló que hasta antes de este hecho no había recibido amenazas de ningún tipo y subrayó que, de ninguna manera, cambiará su forma de trabajo, sus salidas a la calle para promover sus programas sociales, ni tampoco la estrategia de seguridad en la Ciudad de México. En cuanto si he tenido algún tipo de amenaza a mi equipo, no hemos tenido ningún tipo de amenaza. La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reveló que presentó denuncias luego de que recibió amenazas directas de un levantón a ella y su familia por parte del diputado de Morena, Ricardo Monreal, a quien hizo responsable de todo lo que le pueda pasar. Integrantes de la directiva del Club Toluca sufrieron el robo de sus teléfonos celulares mientras salían de los palcos del estadio Ciudad de los Deportes, cerca de la Puerta 1, luego del partido de la final de ida de la Liga MX contra el América. Ignacio Alba, gerente de comunicación del Toluca, dio a conocer lo ocurrido en el estadio Ciudad de los Deportes. Yo soy Jessica Mireles y estas fueron las noticias de la capital del país. Información de los estados. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, informó que en una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de guardia costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se aseguró e impidió el traslado de cerca de 1.28 toneladas de presunta cocaína, esto frente a las costas de Michoacán. Una mujer que recibía atención médica por una agresión previa con arma de fuego murió en el área de urgencias del Hospital General de Tijuana, esto tras ser atacada a tiros por parte de 2 hombres que ingresaron al lugar vestidos como enfermeros. El atentado perpetrado la tarde del miércoles ocasionó la movilización de elementos de diferentes corporaciones policíacas sin que se detuviera a los responsables de la agresión contra la mujer de 39 años. El ataque previo en su contra ocurrió el martes en la calle Guillermo Prieto de la colonia Ignacio Ramírez. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvo al Coordinador General del Sistema Penitenciario en Sonora, Gerardo Chavero Bernal, y a Manuel Márquez Loya, comandante del Cerezo de Hermosillo, esto por su presunta responsabilidad en la fuga de Salu Francisco Hernández Tenorio, alias El Ponchis o El Fantasma, líder de los Salazar, célula armada delictiva vinculada al cártel de Sinaloa o La Chapiza. Manuel Guerra Cavazos, alcalde del municipio de García en Nuevo León, fue herido por uno de los leones que recientemente fueron rescatados por su administración. El incidente ocurrió tras haber visitado a 4 ejemplares de leones que fueron rescatados el pasado 2 de mayo con ayuda de elementos de protección civil del municipio y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Economía. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Economía, México logró en el primer trimestre de 2025 un nuevo máximo histórico en inversión extranjera directa al registrar
$21,373 millones, un incremento del 5.4% con respecto a 2024. Estados Unidos se mantiene como el principal socio inversionista de México, aportando $8,300 millones, es decir, el 37.8% de los flujos totales, mientras que España y Países Bajos ocupan el segundo y tercer lugar con participaciones del 15 y 8.3% respectivamente, seguidos por Reino Unido con el 5.7% y Alemania con el 5%. Clima. Para este viernes 23 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias con chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila, así como posibles tolvaneras. También habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste de México, además del Valle de México y la península de Yucatán. También se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco, Colima, Guerrero, Coahuila, Durango, Morelos, Puebla y Campeche. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes a los países de la Unión Europea con aumentar a 50% los aranceles sobre el bloque. Trump señaló que las negociaciones comerciales con los países de la Unión Europea no están dando frutos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos retiró el derecho a la Universidad Harvard de matricular estudiantes extranjeros, esto en una nueva escalada de las tensiones entre la administración de Trump y esta prestigiosa institución educativa. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este viernes el retorno al país de 390 de los 1,000 prisioneros de guerra, cuyo canje fue acordado con Ucrania durante las primeras negociaciones directas con Kiev en 3 años. Este fue el resumen informativo de Radio Resultados Noticias, con Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.